Dislipemia, oportunidad diagnóstica en el primer nivel de atención, estilos de vida. Mi nombre es Miguel Pisanelli, soy docente en el Departamento de Medicina Familiar y Comunitaria de la Facultad de Medicina de UDELAR y les propongo hoy trabajar sobre este tema y generar algunas reflexiones. Las dislipemias, como situación clínica, son enfermedades vasculares que son, la consecuencia de aterosclerosis y son la principal causa de muerte y de morbilidad en Uruguay. De aquí la importancia para abordar y pensar en este tema. En la población de entre 25 y 64 años está presente en un 20%, o sea que ya vemos que aparece a tempranas edades, y cuando aumentan las edades llega a estar presente hasta un 35% hasta los 64 años. Sin embargo, deben ser considerados como un factor de riesgo más entre muchos al momento de evaluar el riesgo cardiovascular. Por todo lo anteriormente dicho, en forma esquemática, ¿verdad? Podemos decir que es importante entonces la formación médica y de los recursos de salud orientados a mantener una correcta salud cardiovascular en la población, ya que estas situaciones, estas condiciones generan un importante impacto en la salud pública, ya sea en lo individual, en el contexto familiar, en el contexto comunitario o como impacto en la sociedad como eventos de salud. Dado que el tema es muy amplio, vamos a encarar los aspectos diagnósticos y las prácticas de cribado, screening, tamizaje en población aparentemente sana. De eso se va a tratar el trabajo que les voy a proponer. Por lo tanto, vamos a dejar de lado el abordaje de las dislipemias como enfermedad crónica no transmisible, que sabemos que tiene su importancia. Centraremos entonces en screening. Primer aspecto que quisiera aclarar, dado que hemos hablado de que no abordaremos todos los aspectos relativos al diagnóstico de dislipemias, nos centraremos en tamizaje. Es importante decir que nuestra principal función como cuidadores o como agentes de salud es el mantenimiento de la salud, y nuestra formación por lo general está centrada o abocada en el tratamiento y sobre todo en las actitudes terapéuticas farmacológicas frente a los problemas. Y es ampliamente conocido que los aspectos de cuidados de salud, los hábitos saludables, la forma en cómo comemos, en cómo vivimos, es muy, muy importante y es un factor extremadamente importante en el que trabajar en la salud como un subsector más para el mantenimiento de la salud global, por lo tanto para el abordaje de la salud pública y la salud individual. Para continuar, pasemos a una breve viñeta. Álvaro es un varón de 36 años, vive solo, trabaja en su domicilio en forma virtual, consulta porque en examen de sangre realizado para obtener carnet de salud le encuentran alteraciones del perfil lipídico, concretamente unos niveles elevados de triglicéridos, y el resto de los valores del perfil lipídico los pueden observar en la diapo. Con respecto a los demás exámenes, la glicemia es normal y agregamos un poco más de contexto. El paciente se define como sedentario, niega el consumo de tabaco, refiere consumo de alcohol en forma esporádica, no cuenta con otros antecedentes personales y familiares destacables de la esfera cardiovascular. Del examen físico destacamos que tiene un índice de masa corporal de 26
y su presión arterial basal es de 110/70 milímetros de mercurio. Pasaremos a plantear algunas preguntas para promover el intercambio y la discusión. Antes de pasar a las preguntas, me gustaría sugerirles la lectura de la Guía Nacional de Dislipemias de 2019 del Ministerio de Salud Pública, ya que utilizaremos contenidos y criterios de la misma. A continuación les dejo 3 preguntas entonces para poder intercambiar y hacer sus planteos. Una tiene que ver con a qué edad se comienza el tamizaje o cribado para la dislipemia, de acuerdo a lo que plantea la Guía Nacional actual. La segunda tiene que ver con si vemos alguna incoherencia o incongruencia respecto al tamizaje que plantea el carnet de salud y lo que plantea la guía respecto a dislipemias. Y una tercera pregunta de acuerdo a los planteos que harán ustedes de indicaciones como tratamiento en este caso en particular. En esta tabla que está obtenida desde la guía, podemos observar algunos criterios con respecto a la edad de comienzo sugerida para el tamizaje de la dislipemia. Como vemos, se sugiere para hombres mayores igual a 40 años. Para comparar en este caso con la viñeta. Sin embargo, existen algunas situaciones que podríamos plantear hacer tamizaje en menores de esta edad que están descritas en la tabla. Les pido entonces que revisen nuevamente la historia para ver si aplica alguna de estos criterios para evaluar antes de los 40 años. Un ejercicio posible entonces puede consistir en, de acuerdo a los datos de la viñeta, revisar esa lista y observar cuáles criterios cumple, en este caso este paciente, para sugerir un tamizaje a edad precoz a los 40 años. En el cuadro que sigue, que también es de la guía, podemos ver algunas de las causas que se consideran que aumentan distintos valores o disminuyen, afectan los valores de los lípidos en sangre. Y podemos hacer una correlación también de estos datos como ejercicio con los datos que tenemos en la viñeta del paciente y ver si son congruentes. Habiendo llegado a este punto, me gustaría que pensáramos o discutiéramos, de acuerdo a los datos que disponemos, qué medidas son las que indicaríamos, en este caso del paciente de la viñeta, como recomendaciones o tratamiento, y que pudieran discutir o argumentar si se justifica y por qué el tratamiento farmacológico en esta situación clínica. O digamos qué pauta de tratamiento sugieren en todo caso. Hemos analizado la situación clínica en este caso y hemos visto, si se han planteado algunas pautas para el tratamiento de esta dislipemia, de acuerdo a el análisis de los factores de riesgo del riesgo cardiovascular. Debemos tener en cuenta también que pueden ser encontradas mediante los cribados cuando hacemos en población sana o en nuestras búsquedas para confirmar hipótesis diagnósticas, pueden ser encontradas dislipemias en el contexto de otras enfermedades o patologías.
La más común probablemente entre todos la diabetes, pero hay una infinidad de alteraciones endocrinológicas o enfermedades crónicas no transmisibles en las cuales pueden provocar trastornos del metabolismo lipídico y es necesario muchas veces pesquisarlas. Esquemáticamente en este slide podemos ver la tipificación, los nombres que les damos a las distintas dislipemias según los valores alterados que aparezcan. Entonces veamos, de acuerdo a los datos de nuestra viñeta, qué tipo de tipificación, dentro de qué tipo de clasificación entraría de acuerdo a los datos que tenemos de este paciente. Bueno, luego de establecido el diagnóstico y tener algunos datos más claros sobre la situación clínica de nuestro paciente, llega la etapa de los planteos terapéuticos o de tratamiento. ¿Qué medidas indicarían entonces en este paciente como tratamiento? Y en el caso de sugerir un tratamiento farmacológico hipolipemiante, si se justifica en esta situación y cuál. Algunas consideraciones conceptuales más. El colesterol no HDL es una medida importante del riesgo cardiovascular que incluye todas las lipoproteínas aterogénicas, no solo las LDL. Es un predictor útil del riesgo cardiovascular y se utiliza en la evaluación del mismo. Por tanto, es útil para la toma de decisiones compartidas sobre el tratamiento a proponer. El no HDL colesterol está compuesto por las proteínas de baja densidad, LDL, las lipoproteínas de muy baja densidad, VLDL, y los kilomicrones remanentes, que son partículas de lipoproteínas que quedan después que los kilomicrones liberan la mayor parte de los triglicéridos en los tejidos. ¿Cómo se calcula? Es muy simple. El colesterol no HDL se calcula restando el colesterol HDL del colesterol total. La Asociación Americana del Corazón, la AHA, sugiere que el colesterol HDL es uno de los mejores predictores de riesgo cardiovascular y no solamente el LDL, especialmente en individuos con triglicéridos elevados. Algunas consideraciones particulares sobre el plan terapéutico de este paciente. Hemos visto una viñeta sobre un caso de consulta frecuente en un adulto hombre joven. Se han discutido las alternativas y propuestas sobre cambios en el estilo de vida, seguramente. Antes de realizar cualquier intervención farmacológica, se debe analizar las posibles causas de la hipertrigliceridemia y evaluar el riesgo cardiovascular global en este caso. Un pilar fundamental en el control de los niveles de triglicéridos son los cambios en el estilo de vida, limitando la ingesta de azúcares simples, grasas saturadas, alcohol, realizando consejos sobre actividad física, y con esto se puede llegar a descender hasta un 50% del valor de los triglicéridos. La pérdida de peso es la medida de mayor impacto en el descenso de los triglicéridos. Esto está ampliamente demostrado. Hay metaanálisis que demuestran fuertemente la eficacia de reducir la ingesta de hidratos de carbono. En los últimos años se ha generado bastante controversia respecto a la oportunidad de indicar tratamiento farmacológico en prevención primaria para la enfermedad aterosclerótica y sus consecuencias, la enfermedad cardiovascular. Existe evidencia muy débil que apoye la indicación de tratamiento farmacológico con objetivo de prevención primaria de la enfermedad cardiovascular. Para ver la discusión de este aspecto, sugiero la lectura de la publicación de los colegas Tesser y Norman de Brasil al respecto. En las referencias bibliográficas pueden encontrar el acceso a este documento. El artículo de estos colegas en la revista APS
critica el uso de estatinas como prevención primaria de enfermedades cardiovasculares. Argumentan que la evidencia que respalda esto es débil, poco confiable y que los beneficios potenciales son mínimos comparados con los daños posibles. La recomendación de estatinas ha sido influenciada por la industria farmacéutica y carece de suficiente transparencia. El artículo concluye que se necesitan más investigaciones independientes para evaluar adecuadamente los riesgos y beneficios de las estatinas en la prevención primaria. En todo caso, es necesario conocer cómo avanza la evidencia y saber en cada caso en particular cuáles son las preferencias de los pacientes de acuerdo a cumplir con planes terapéuticos que tienen condiciones a veces dudosas. Algunas consideraciones sobre los cribados, tamizajes o screening. El carnet de salud está pautado como una estrategia de salud pública de tipo poblacional. Por tanto, se inscribe dentro de las acciones de la prevención secundaria. En el caso de la viñeta, puede entrar en conflicto, por ejemplo, el criterio de edad sugerido por la guía para iniciar el cribado poblacional de dislipemia y la obligatoriedad de realizar el carnet de salud, como ocurre en este paciente que tiene menos de 40 años. Para estar seguros que un tamizaje es beneficioso, al ser aplicado en población sana con finalidad de detectar una patología en etapa presintomática, lo que se entiende dentro entonces de la prevención secundaria, se debe cumplir con algunos criterios de seguridad. Damos por supuesto que conocen las definiciones de los niveles de prevención. De no ser así, sugerimos la consulta del video que es accesible mediante este código QR. La utilidad de las pruebas diagnósticas y su valor predictivo está relacionado con la prevalencia de las condiciones a estudiar. Recordemos que cuando solicitamos estudios de tamizaje, cribado o screening a toda la población, que incluye sanos y enfermos que no lo saben, utilizamos recursos que son finitos y que aplicamos en decenas de miles, cientos de miles o incluso millones de personas. Por lo tanto, es necesario establecer criterios protectores para no aumentar la iatrogenia. Frame y Carson, en una publicación bastante antigua, establecen estos criterios que ahora veremos. Estos criterios, como se dijo anteriormente, son bastante antiguos, pero veremos que tienen importante validez. En primer lugar, la condición buscada debe ser una causa frecuente de enfermedad y muerte. Por ejemplo, en este caso, o cuando aplicamos en el carnet de salud la detección de la glicemia o de los lípidos, como están asociados a muerte cardiovascular, enfermedades no transmisibles, es relevante. Debe ser posible detectar esta condición antes de que se presenten síntomas. Debe disponerse de pruebas efectivas y eficaces para encontrarlo. Aquí es donde juegan un rol importante lo que habíamos dicho previamente, cómo juega la prevalencia y la sensibilidad y especificidad de cada prueba para que tenga un valor predictivo. Debe poderse realizar tratamiento temprano y que demuestre beneficios, que disminuya la mortalidad por esa causa y en general también por toda causa. Y el daño producido por la intervención debe ser menor que al de tratamiento en fase tardía. Si no aplicamos con sabiduría esta mirada, corremos el riesgo de generar importante carga de enfermedad innecesaria. Hay algunos ejemplos de screening que tuvieron que ser retirados por los sistemas públicos de salud por este motivo. Por otra parte, sabemos que los estudios de screening anticipan diagnósticos, en muchos casos mejorando el pronóstico al detectar enfermedades en etapas precoces, ofreciendo tratamiento oportuno. Sin embargo, este ejercicio de ponderación de daño y beneficio debemos hacerlo permanentemente y con cada persona, y a su vez actualizando nuestra mirada crítica sobre las nuevas tecnologías que se nos ofrecen y sobre el movimiento permanente del estado del arte y de los conocimientos. Yendo al ejemplo concreto de la viñeta también,
la realización de un hemograma o un test de antígeno prostático para este paciente en particular no ofrece beneficio alguno. Con respecto al uso y a los criterios de uso de las pruebas diagnósticas, otro punto controvertido en el que debemos pensar es el de los niveles o puntos de corte. Me refiero a los valores de referencia que se toman para definir que una variable o indicador es normal o anormal. Por ejemplo, hemos visto aquí que los niveles superiores de 150 miligramos decilitro de triglicéridos se consideran elevados. Este valor no ha sido siempre así, han cambiado a lo largo de las décadas. Existe una importante discusión al respecto de los puntos de corte y cómo se definen. Les sugiero la lectura de este artículo al respecto y lo dejo en las referencias. Para citar algún ejemplo, varias sociedades científicas han criticado los criterios para considerar cifras tensionales elevadas para definir hipertensión planteados por la AHA, la Asociación Norteamericana de Cardiología. También han sido criticados los puntos de corte de la glicemia para el diagnóstico actual de diabetes gestacional. Algunos críticos argumentan que los puntos de corte actuales, fijados en 0,92 miligramos decilitro, pueden llevar a importantes sobrediagnóstico. Un comentario más respecto a los chequeos médicos que los pacientes nos solicitan con frecuencia. Varios metaanálisis han demostrado una muy baja eficiencia de los chequeos médicos para encontrar patología. Cuando solicitamos un examen es para confirmar o refutar una hipótesis diagnóstica que hemos planteado. La solicitud de exámenes sin criterio y sin sustentación en el razonamiento clínico puede ser una práctica peligrosa para los pacientes que cuidamos. También les comparto un artículo en el que se comenta un metaanálisis sobre el tema. Para quienes deseen profundizar en el pensamiento diagnóstico, en la manera en cómo llegamos a los diagnósticos y en el uso racional de las pruebas diagnósticas, les dejo este código QR que les lleva a una clase en la cual trabajamos sobre estos aspectos. Para terminar, espero que la actividad les haya sido útil y les comparto un fragmento pequeño de este texto que escribiera sobre exceso de diagnóstico. Evitar excesos en los tamizajes requiere llevar recomendaciones y pautas genéricas al terreno de la práctica con casos particulares. La función de los médicos familiares y comunitarios implica hacerse cargo de una larga lista de tareas que se extienden más allá de la aplicación de programas masivos para cribado de enfermedades. La interacción asertiva es crucial y requiere del profesional la habilidad de intentar acceder al conocimiento integral de cada individuo en su contexto. Este esfuerzo le permitirá asomar a la peculiaridad y originalidad humana. Solamente de ese modo se producirá una aproximación respetuosa hacia el otro, reconociendo diferencias, aceptando la asimetría y entendiendo el valor inclusivo de la alteridad. Así, los médicos familiares y comunitarios estarán habilitados a realizar responsablemente la sugerencia precisa. Esta desafiante e interactiva forma de proceder admite considerar las preferencias, favorece la retroalimentación para acordar un plan individualizado a seguir.